Hablamos entonces de clase insecta y dentro de lo que es la clase insecta, la metamorfosis como uno de los temas más importantes. Hablemos de del ciclo de vida de un insecto. ¿Qué incluye el ciclo de vida? El ciclo de vida fundamentalmente es la ontogenia del insecto, que tiene origen en la primera división celular y que se desarrolla hasta la muerte del individuo. Las etapas que se van a presentar en esta ontogenia son la etapa preembrional, donde estamos ubicados en la formación de las gametas, en las estructuras de reproducción de los individuos. Posteriormente una etapa embrional, donde ya una vez que ha habido desarrollo, se ha activado el embrión, empieza la diferenciación de órganos. Y una postembrional, cuando a partir de la eclosión del huevo y la emergencia del individuo se desarrolla esta etapa hasta la muerte, ¿no? Esas tres etapas entonces presentes en el ciclo de vida del insecto. Algunas definiciones para seguir avanzando. Instar. Se denomina instar a la forma del insecto en el momento de la muda, es decir, antes de mudar, cuando está mudando, ¿qué forma tiene, ¿no? ¿Cuál es la forma que presenta el instar? Por eso mencionamos muchas veces larvas de primer instar, de segundo instar, de tercer instar. El estadio es el periodo entre muda y muda, ¿sí? Mismo. Podemos denominar ninfas de primer estadio, larvas de primer estadio, de segundo estadio, ¿sí? Que hacen referencia al periodo en el cual se encuentran entre muda y muda. El estado es la fase del desarrollo en la que se encuentra, ¿sí? Y ahí vamos a diferenciar huevos, larvas, pupas, ninfas, adultos o imagos, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo con más detalle más adelante. Por eso les recomiendo que una vez que termine la clase, si quieren pegar una repasadita para que estos conceptos queden un poquito más afianzados. ¿Qué es la muda? Recordemos que el insecto está recubierto exteriormente y muchas veces en la parte interna también por un exoesqueleto, ¿no? Una cutícula que tiene capas acelulares y que está endurecido, es decir, que no va a crecer en la medida que el insecto va creciendo. Entonces, cuando los órganos y las estructuras y los tejidos del insecto van creciendo, ese exoesqueleto en algún momento le va a quedar chico, es como ponerse una ropa chica, ¿no? Entonces es el momento de cambiarlo. Cuando cambia ese exoesqueleto por un exoesqueleto nuevo y más grande, ese momento, esa instancia, ese proceso es el que se denomina muda. La muda, también llamada ecdisis, es un proceso fundamentalmente fisiológico, ¿no? Que se va a dar dentro del insecto y que va a estar regulado por hormonas, fundamentalmente dos hormonas, y esto es muy importante que recuerden. La hormona secretada por la córpora alata, que vimos en la clase pasada, que era una de las glándulas ubicadas cerca de los cerebros del insecto. Esta glándula córpora alata va a secretar la neotenina. La neotenina es una hormona también llamada hormona juvenil. Por otro lado va a estar la hormona ecdisona, que es secretada por una glándula, por glándulas denominadas protoráxicas, por su ubicación en la parte anterior del tórax. Aquí tenemos un esquemita muy claro que nos va a indicar más o menos cómo va a funcionar este sistema de muda, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la córpora alata, que es la glándula que va a secretar la neotenina, y acá están las glándulas protoráxicas que secretan la ecdisona. Ambas están relacionadas mediante otras hormonas a las órdenes del cerebro, ¿no? En el caso de la córpora alata es la alatotropina, ¿sí? La ATT, la que va a disparar
el funcionamiento de la corporalata y la secreción de la hormona neotenina, ¿sí? Por otro lado, el cuerpo cardíaco del cerebro secreta la hormona HPTT, que es la que va a disparar también la secreción de la glándula protorácica de la ecdisona, ¿sí? Estas dos hormonas van a regular el crecimiento, o mejor dicho, el proceso de muda en el desarrollo completo del insecto. Es decir, que van a actuar en diversos momentos. Fíjense, esto está indicando cómo y en qué momento van a actuar. Por supuesto, esto lo vamos a repasar nuevamente. Vamos entonces al proceso en sí. Imaginémonos un insecto en su fase juvenil. Imaginémonos una larva a la cual le ha quedado chico el exoesqueleto, ha crecido después de haberse alimentado ávidamente, seguramente de alguna planta. Entonces esta larva tiene que mudar, por lo tanto debe desprenderse de la cutícula vieja y generar una cutícula nueva. Entonces ese proceso va a ser disparado por estas hormonas, ¿no? Entonces la neotenina es una hormona llamada hormona juvenil que va a mantener los caracteres juveniles del insecto. Por lo tanto, mientras sea juvenil, la hormona neotenina va a tener niveles relativamente altos, ¿sí? Entonces esa hormona va a mantener las características juveniles. Cuando empiece el proceso de muda, la hormona juvenil va a descender un poco, va a tener una baja en su secreción. Por lo tanto, ese proceso se va a disparar, va a disparar el proceso de la muda. Va a comenzar con una fase o una acción, un momento denominado apólisis, que es que la vieja cutícula se afloja, se desprende y se separa de las células de la hipodermis, ¿sí? Recordemos un poquito, vamos a pasar acá, cómo estaba dispuesta la cutícula. Teníamos en la base la hipodermis, que era una base celular de una sola célula de grosor, y que por encima teníamos la endo, la exo y la epicutícula, ¿sí? Entonces, en el primer momento donde se produce la apólisis, hay una separación entre la hipodermis y la cutícula, ¿sí? Va a quedar este espacio que se llama espacio exuvial o espacio ecdicial, ¿sí? Las células se van a dividir, estas células hipodérmicas se van a dividir para alcanzar un tamaño mayor y se van a plegar para que puedan caber todavía dentro de ese exoesqueleto pequeño. En un segundo momento, estas mismas células van a secretar enzimas al espacio creado, ¿sí? Volvemos acá. Entonces, en este espacio que ha quedado, el espacio exuvial o ecdicial, se va a volcar un líquido enzimático, conocido también como líquido exuvial o líquido ecdicial, que tiene un gran contenido de enzimas, ¿no? Estas enzimas lo que van a hacer es empezar a degradar esta primera capa que está aledaña a las células, la endocutícula. Entonces lo primero que va a pasar es que esta endocutícula se va a ir degradando, ¿no? Se va a ir desarmando. Las enzimas tienen ese efecto, van a ir disolviendo de alguna manera la endocutícula. En un tercer paso se empieza a formar una cutícula nueva denominada procutícula. Recordemos que la procutícula estaba formada por la endo y la exocutícula. ¿Qué quiere decir? Que en este momento esas dos capas todavía no se van a diferenciar. Lo que va a haber es una procutícula, ¿sí? Estaríamos acá, ¿sí? Entonces se va formando una nueva procutícula y una nueva epicutícula, que es la capita más superior y más delgadita. Esa epicutícula va a ser muy fina, ¿sí? Bien.
proceso, etapa número 4. La epidermis o hipodermis digiere la vieja cutícula y la aprovecha para engrosar la nueva. ¿Qué significa esto? Que esas enzimas que han degradado la endocutícula actúan de manera muy acelerada y rápida, van degradando rápidamente la endocutícula, y todos los componentes de la endocutícula que han sido degradados quedan a disposición de las células de la hipodermis para que ellas lo tomen estos componentes básicos, ¿no? Reabsorben la endocutícula y con esos materiales que han reabsorbido van formando la nueva cutícula, ¿sí? Eso pasa acá. Entonces se va formando la nueva cutícula con el aprovechamiento de los materiales que hay en la cutícula vieja que se está degradando, ¿sí? Entonces la cutícula vieja va a ir quedando cada vez más chica. Fíjense acá, se la va comiendo, esta capa, las enzimas del líquido ecdicial, ¿sí? Acá se produce la reabsorción del fluido. Eso vamos al siguiente, entonces, perdón. Antes de finalizar la nueva cutícula, se secreta una capa cerosa de la epicutícula delgada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ya casi al terminar y lo que tenemos es que acá, fíjense, el grosor de la epicutícula es bastante grueso y denso y además bien oscuro, y acá la epicutícula es más delgadita, más fina. Entonces, antes de que termine el proceso, cuando ya esté formada la procutícula bien diferenciada, ¿sí?, esta epicutícula va a empezar a engrosarse también, ¿sí?, y se va a secretar una capa cerosa acá. Por último, la nueva procutícula completamente formada presenta arrugas y pliegues, que es lo que hemos mencionado, que debe estar así para poder entrar o ser contenida por el viejo esqueleto. Se va a romper, ¿sí?, esta vieja cutícula, se rompe la vieja cutícula. Eso es muy importante, porque hay un momento en el cual se rompe la vieja cutícula y ese momento se denomina ecdisis, que es el momento clave de la muda, es el momento de la ecdisis. Entonces, recordemos qué es lo que ha pasado. Aquí hemos dicho que teníamos al inicio un contenido de neotenina alto, ¿sí? Empieza a bajar la neotenina acá y empieza a subir la ecdisona, ¿sí? Las concentraciones de ecdisona empiezan a subir acá en el proceso, en la parte número 1, ¿sí? Por eso se dispara el proceso y por eso va en progreso en la medida que la ecdisona va aumentando. Va aumentando en todo el proceso hasta que llega a un pico, y en ese pico es donde se va a producir la muda, ¿sí?, la muda propiamente dicha, es decir, la ruptura de la vieja cutícula y la emergencia del individuo con la cutícula nueva, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el insecto o este individuo para romper la vieja cutícula? Bueno, las líneas de fractura de la vieja cutícula generalmente ya están determinadas por la especie, ¿sí? O sea que cada especie tiene una línea de ruptura o línea de ecdisis o línea de muda, digamos, marcada en su cuerpo según la especie. Por ejemplo, los coyullos, algunos han debido ver cómo en diciembre que van saliendo los coyullos desde el suelo, se prenden en los árboles y que de la parte dorsal se rasga o se rompe la cutícula del coyullo, de la ninfa de coyullo, y emerge el adulto del coyullo. Lo habrán notado seguramente. Bueno, esa línea siempre va a ser a la misma altura, o sea, en todos los individuos siempre es en la parte dorsal. En cambio, en las moscas, por ahí en algunas de las moscas, la ruptura suele ser a la altura de la cabeza. ¿Sí? Bien, entonces se produce esta ruptura, esta ecdisis propiamente dicha,
y el insecto emerge. En un primer momento, la epicutícula que habíamos nombrado, que es una capa muy delgadita, necesita reforzarse, porque es la que lo va a proteger contra todo lo, digamos, contra el ambiente, ¿no? Entonces tiene que aumentar su cantidad de quitina fundamentalmente y un poco de esclerotina para endurecerse y formar una nueva protección eficiente. Es en ese momento donde el insecto es vulnerable, muy vulnerable, por esto que estamos diciendo, ¿no? Que la epicutícula no está del todo formada, no está completamente formada, va a terminar de formarse después de la muda. Entonces, en ese momento el insecto es vulnerable y si nosotros aplicásemos un insecticida con una muy baja dosis, ese insecticida ingresaría rápidamente, si fuera de contacto por supuesto, ingresaría rápidamente por esa epicutícula débil y llegaría más rápidamente también hacia la hemolinfa. ¿Sí? Entonces, una vez que ha llegado al momento de ecdisis, se abrió el insecto, salió el insecto nuevo, digamos, con una cutícula nueva, y es ahí donde nuevamente cae a piso la ecdisona, la hormona ecdisona, baja drásticamente y la hormona juvenil retoma. Bien, ahora esta hormona juvenil va a estar presente cada vez que el insecto mude cuando sea juvenil. Una vez que es adulto, ya la hormona juvenil también baja y queda en una concentración muy muy baja. De ahí y hasta la muerte del insecto. ¿Qué quiere decir? Que los insectos, una vez que han alcanzado la etapa de adulto, no vuelven a mudar más. Bien, no sé si ha quedado clara esta parte. Me interesa que quede claro porque es una de las, digamos, de los temas que nosotros solemos consultar mucho a la hora de las evaluaciones, y es importante, como les digo, que a ustedes quede claro. El estado de huevo. Entonces, hemos dicho que digamos, el desarrollo del insecto va a empezar a partir del huevo. El huevo está compuesto por un corio. Vamos a hacer una comparación medio casera, medio burda de lo que es el huevo de un insecto contra el huevo de una gallina, ¿sí? Que básicamente son estructuras muy muy parecidas, ¿no? Entonces el huevo tiene un corio que vendría a ser la cáscara, ¿sí? Del huevo de gallina. Este corio no es impermeable a gases y agua, son lisos o pueden estar ornamentados, y tiene en uno de sus extremos un micrópilo, ¿sí? O puede tener un par, en algunos casos muy raros tienen par. Los micrópilos permiten el movimiento, son pequeños orificios o poros que permiten el ingreso del espermatozoide, en el caso cuando va a ser fecundado el huevo. Permite también el intercambio gaseoso y el pasaje de agua. Es decir, que fíjense que es una digamos, es una estructura importantísima en el desarrollo del huevo, porque le va a permitir todas estas acciones, ¿sí? Hablábamos en clase pasada de que algunos insecticidas que estaban compuestos por aceites, lo que hacían era recubrir los espiráculos de los insectos e impedían la respiración, entonces el insecto moría asfixiado. Bueno, en el caso de los huevos también tiene este efecto el aceite, ¿sí? Recubre los micrópilos e impide el intercambio gaseoso y el pasaje de agua. Por lo tanto, el huevo, si no tiene otra forma, muere, ¿no? Bien, dentro del huevo vamos a tener una membrana vitelina que rodea el citoplasma. Esta membrana vitelina la vamos a comparar con la membrana pequeña, o fina o tenue que tiene el huevo de gallina, que una vez que uno rompe la cáscara, por debajo siempre encuentra una membranita bien tenue, ¿no? El vitelo o deutoplasma, haciendo comparación con una célula, el vitelo es el nutriente del embrión, o sea, son los componentes, son compuestos que van a nutrir al embrión. Y los huevos pueden tener formas variables. Veamos entonces una imagen, ahí está. Teníamos entonces, decíamos, alrededor el corio, que es la cáscara, la membrana vitelina, que es la membrana que contiene al vitelo, el vitelo, que es todo esto que va a ser
imaginémonos en el caso del huevo de gallina, vendría a ser la clara, ¿sí? Y el núcleo, que vendría a ser la yema, donde está el embrión, ¿no es cierto? Y el micrópilo, que es este pequeño orificio que va a permitir el pasaje de aire y de agua, ¿sí? Bien, una vez descrito así el huevo, vamos a hablar acerca de sus derivaciones. Las posturas pueden ser individuales, como se ven ahí en la imagen, ¿sí? La oviposición, es decir, dejar los huevos pueden ser de a uno, o pueden dejarlos en grupos, como se ve en esta imagen. Pueden cubrirlos inclusive con pelitos o escamas, en algunos casos de lepidópteros, o pueden formar ootecas, que son esta gran reunión de huevos en una masa, cubierta por lo general con sustancias albuminosas o gelatinosas, producidas por glándulas coletéricas que los insectos hembra poseen y que recubren los huevos y le dan después una dureza y una resistencia mayor. Esta imagen que se ve acá es una mantis oviponiendo esta estructura. Bien, entonces según sea el contenido de vitelo, de alimento que tenga el huevo, vamos a observar dos tipos de insectos, ¿no? Insectos progénicos e insectos ortogénicos. Insectos progénicos son los que provienen de huevos con poco vitelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el insecto ha tenido una alimentación, no vamos a decir pobre porque digamos es una característica del insecto, sino que más bien es una alimentación que no permite completar el desarrollo total del insecto una vez que emerge del huevo, ¿no? Entonces las formas que van a emerger del huevo tienen poco desarrollo y se parecen muy poco a los adultos, ¿sí? Este es el caso de las larvas, y estas larvas van a sufrir un proceso que se conoce como una metamorfosis completa, ¿sí? Entonces el insecto el individuo que emerge de huevos con poco vitelo se parece muy poco al insecto adulto y se denomina larva, porque va a seguir un proceso dentro de una metamorfosis completa que va a terminar con el adulto. También se denominan insectos endopterigotas, fíjense acá, endo, dentro, teri o tero hace referencia a las alas, quiere decir que las alas se van a desarrollar dentro de la estructura de la pupa para que el insecto adulto emerja ya con las alas desarrolladas, ¿sí? Entonces fíjense cómo las larvas obviamente no tienen alas y el adulto proveniente de las larvas sí. Los insectos, por otro lado, ortogénicos, son denominados exopterigotas, exo por fuera, ¿sí? Entonces fíjense cómo son insectos que provienen de huevos, dice hueves, por favor corríjanlo, enseguida ya lo corrijo yo, con mucho vitelo, ¿sí? Si tiene mucho vitelo, hay un mayor desarrollo del insecto cuando emerge del huevo. Las formas que emergen del huevo se parecen más bien al adulto, tienen aparatos bucales iguales a los del adulto, generalmente se alimentan de lo mismo que del adulto y en algunos casos hasta presentan esbozos alares, estas pequeñas alitas que se ven acá que recién están desarrollándose. Estos insectos los denominamos ninfa, ¿no? Estos juveniles y estas formas las denominamos ninfa. Y la metamorfosis es una metamorfosis incompleta. Enseguida vamos a ver por qué se denominan completa e incompleta. Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Todos los insectos que tienen su forma juvenil como ninfas tienen este tipo, son exopterigotas, digamos? Sí. Así es. De hecho, el desarrollo de las alas no está contenido dentro de una pupa, ¿sí? Por supuesto, en la naturaleza nunca 2 más 2 es 4, ¿no? Puede haber una variante que enseguida las vamos a repasar, pero en general es el concepto. Avancemos.
Estados preimaginales progénicos. Preimaginales hace referencia a que son anteriores, anterior. Imaginales, anteriores al imago. El imago es el adulto. Los tipos de larvas, ¿sí? Vamos a diferenciar las larvas y vamos a clasificarlas según el número de patas que tengan. De ahí que vamos a tener larvas ápodas. Las larvas ápodas, el prefijo a significa sin, podo, pata. Ápodas entonces significará sin patas. Estas larvas efectivamente no poseen patas. Son tres formas que nosotros observamos dentro de las larvas ápodas: las apoidiformes, las vermiformes y las curculioniformes. Luego tenemos las oligópodas: oligo, poco, podo, pata, pocas patas. Solamente tienen 3 pares de patas, que son las patas que se ubican en el tórax, las que hemos venido viendo en morfología externa. Dentro de ellas tenemos la elateriforme, tisanuriforme, cerambiciforme, caraboides, escarabeiforme. Y por último tenemos las polípodas: poli, mucho o muchas, y podo, patas, muchas patas, que van a tener, además de las patas torácicas, de los 3 pares de patas torácicas, van a tener espuripedios, que son falsas patas que se ubican en la parte del abdomen, ¿sí? Y ahí vamos a tener 2 tipos: eruciformes, con hasta 5 pares de espuripedios, y limaciformes, con más de 5 pares de espuripedios. Veamos un poquito cada uno. Las larvas ápodas, es decir, que las que no tienen patas, vamos a encontrar las apoidiformes, que son estas que tienen las abejas o algunos himenópteros, que son generalmente cremosas, blanquecinas, de cabeza muy pequeña, y vamos a ver que la curvatura en dorsal y en ventral es muy parecida. Fíjense que acá es un poquito curvada y acá también la curvatura, digamos, de convexidad, ¿no? Son convexas tanto en dorsal como en ventral. En cambio, las curculiónides, ¿sí?, que son pertenecientes a todos los picudos y gorgojos de la familia Curculionidae, de ahí viene el nombre, tienen la misma forma, nada más que la curvatura en dorsal es diferente, es convexa, y la curvatura en ventral es cóncava, ¿sí? Se marca bien ahí esa diferencia. Las vermiformes, que son de las moscas, tienen esa característica alargada, aguzada, en la parte anterior, es decir, donde está la cabeza se afina, es decir, que la cabeza estaría ubicada acá donde está el cursor, acá, acá, y esta sería la parte posterior, ¿sí? Son también ápodas y de cabezas muy pequeñas. Esas serían las ápodas. Las oligópodas: oligo, pocas, ¿sí?, pocas patas, es decir, que tienen 3 pares de patas torácicas. Vamos a encontrar a las cerambiciformes, ¿sí? Las cerambiciformes son un caso muy especial dentro de las oligópodas. ¿Por qué? Porque son insectos que presentan los 3 pares de patas anteriores, es decir, torácicos, reducidos, muy reducidos, casi vestigiales, es decir, que no tienen función, son muy pequeñitos. Yo no sé si alguno de ustedes nota que acá en este segmento hay una pequeña saliencia, como una espinita que tiene ahí donde está el cursor. Esa es una pata, para que vean el tamaño que tiene, y la actividad que puede tener es muy poca. Lo que sí tiene son mamelones, que son estas callosidades, tanto en dorsal como en ventral, que le van a permitir desplazarse dentro del sustrato. Estas larvas viven dentro de la madera, por eso es que no necesitan las patas, se desplazan solamente con movimientos peristálticos y digamos se van alimentando de la madera, ¿no? Es característico de la familia Cerambicidae, de ahí el nombre, Cerambiciforme. Las tisanuriformes, fíjense, tienen patas largas y mandíbulas fuertes, ¿sí? Patas torácicas muy largas, lo que le va a permitir desplazarse muy rápidamente, y mandíbulas muy fuertes,
bien esclerotizadas y desarrolladas, como esta que estamos viendo abajo a la izquierda. Eso ya me está dando la idea de que son larvas que van a ser de insectos depredadores, ¿no? Van a tener actividad depredadora. Esas patas largas les van a permitir moverse rápido y las mandíbulas captar sus presas. Larvas caraboides, ¿sí? Estas larvas tienen filamentos caudales, que son estos que se ven acá, muy parecido a lo que son los cercos, ¿sí? Como estos que están acá también, que le van a permitir por ahí colgarse de algunas estructuras, de alguna ramita o de alguna hojita, de lo que fuera, con estas estructuras de filamentosas, y con ello van a tener las patas libres, que fíjense también que son largas, y van a poder también capturar presas. Por lo tanto, las caraboides son también insectos, son larvas depredadoras, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia entre una caraboides y una tisanuriforme? Bueno, los filamentos caudales. El ateriforme. Profe, perdón, ¿sí? disculpen. ¿Qué función dijo que tienen los filamentos eso? Los filamentos le van a servir en muchos casos, en la mayoría de los casos les sirven para equilibrar el caminar, ¿no? Van a poder desplazarse con mayor equilibrio. Pero en otros casos, en algunas especies de carábidos, les sirve para colgarse, agarrarse de algunas estructuras, se cuelga desde estos filamentos y tiene las patas libres como para poder capturar presas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, la larva elateriforme, también llamada gusano alambre, es una larva comprimida, achatada dorsoventralmente, es decir, que es aplanada dorsoventralmente. Presenta estos colores cobrizos, ferruginosos, caramelo, ¿sí? De ahí el nombre de gusano alambre. Tiene una cabeza bien esclerotizada y la parte posterior también, lo cual la distingue y nos permite reconocerla muy rápido, ¿sí? Fundamentalmente vive en el suelo y pertenecen a ella, son pertenecientes a la familia Elateridae. Fíjense que muchas de las oligópodas van relacionando el nombre de la forma con la familia a la que pertenece. Las larvas escarabeiformes, por supuesto, el nombre ya me está indicando que son los escarabajos, son larvas de escarabajos, ¿no? Son los conocidos gusanos blancos, que son geofitófagos. Geo, suelo; fito, planta; fago, comer. Es decir, se alimentan tanto de suelos, del humus del suelo, como de las raíces de las plantas, puesto que son subterráneos, ¿no? Fíjense la característica, esa forma típica de C, bien marcada, una curvatura bien marcada, los 3 pares de patas torácicos bien desarrollados, una cabeza, una cápsula cefálica bien esclerotizada, mandíbulas muy fuertes. Fíjense que tienen que vivir en el suelo, debe cavar muchas veces hasta con las mandíbulas. Y como eran geofitófagas, hablamos de que pueden ingerir humus. Por lo tanto, fíjense en la parte terminal del abdomen, esa parte más oscura corresponde a una cámara que tiene este insecto donde digiere el humus, ¿sí? Avancemos. Las larvas polípodas son las que tienen muchas patas, es decir, tienen 3 pares de patas torácicos. Aquí se ve perfecto en esta larvita que está de arriba a la derecha. Tiene 1 par, 2 pares, 3 pares de patas torácicos y tiene 1, 2 y 3 espuripedios, que son las falsas patas. Perdón. Bien, en este caso las larvas eruciformes, oruga, ¿sí? Tienen hasta 5 espuripedios. Fíjense que acá tiene 1, 2, 3. Y esta otra tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 espuripedios. Por eso son larvas eruciformes. Ahora, cuando tienen más de 5 pares de patas, de falsas patas, está dentro del grupo de las limaciformes. Masi. Acuérdense, masi, masa.
La masa es esa herramienta de los cavernícolas, ese palo de los cavernícolas que es delgadito en una punta para agarrarlo y en la otra punta tiene una cabeza grande. Bueno, así más o menos tiene el aspecto la larva limaciforme. Las ceruciformes pertenecen generalmente a los lepidópteros y las limaciformes a algunos himenópteros. Avancemos. Entonces, después de las larvas van a encontrarse las pupas. Enseguida vamos a ver con más detalle esto. Pero vamos a ver los tipos de pupas. Vamos a encontrar pupas libres o exaratas, que las presentan los coleópteros, himenópteros y algunos otros, que tienen las podotecas y las pterotecas libres. ¿Qué son las podotecas y pterotecas? Las podotecas y las pterotecas son estuches que guardan o que cubren las podotecas cubren las patas, por supuesto, y las pterotecas cubren las alas. Entonces, cuando estas están libres del cuerpo, cuando se las puede ver claramente separadas, como en el caso de esta larva, perdón, de esta pupa o de esta otra que es de una abejita o de una hormiga, podría ser. Fíjense que las patitas se le notan bien clarito, ¿sí? Acá también. Se trata de pupas libres, ¿sí? Esta es una pupa muy especial, que es la pupa coartada o también llamada oculta, que pertenece a las moscas, a los dípteros. Y es nada más ni nada menos que la larva, esa que habíamos visto hace rato, la larva vermiforme, que para empupar se ha acortado y se ha esclerotizado y se ha endurado y contiene dentro al individuo que está cambiando hacia adulto. Bien. Y estas son las pupas optectas o crisálidas, que tienen las podotecas y pterotecas unidas al cuerpo. Fíjense en este caso cómo se nota bien que esta es parte del ala, ¿sí? Se ve ahí, este es el alita. Acá también se notan claramente el ala. No se ven las patas porque esos estuches están debajo de las alas, están guardados. Como no se ven, no están libres, por lo tanto no son libres, son optectas, ¿sí? Y acá en esta pupa se ve perfectamente todas las estructuras, ¿no? Ahí está el estuche proboscítico, que es el que va a guardar el aparato bucal de la mariposa que va a salir de acá, ¿sí? ¿Alguna vez han visto el aparato bucal de una mariposa adulta? Tiene una forma de espiral y es una trompita alargada, por eso se llama espiritrompa. Además, algunas de estas pupas presentan esta estructura llamada cremaster, que es esta parte terminal, que le permite colgarse de algunas ramitas, como se ve acá en la imagen abajo a la derecha, ¿sí? Muchas otras de estas son subterráneas, es decir, están en el suelo, y muchas no presentan el estuche proboscítico como se ve en esta otra, ¿sí? Acá también se ve muy claramente, fíjense, los espiráculos, ¿no? Fíjense los espiráculos ahí, se ven los ojos, claramente los ojos compuestos. Perdón. Otro estado juvenil o preimaginal, en el caso de los ortogénicos, son las ninfas, es decir, lo que sale del huevo es la ninfa, habíamos dicho, ¿no? Y dentro de las ninfas vamos a tener las ninfas, como se ven acá, las gáyades, que son las hijas de la tierra, que van a ser ninfas subterráneas, como en el caso del coyuyo, y las náyades, hijas del agua, como en el caso de la libélula, que viven en el agua, ¿sí? Veamos cada una. Perdón, ahí no me queda. Bueno, en el caso de los coyuyos, recordemos que estas ninfas, fíjense que tienen el primer par de patas cavador, por lo tanto, una vez que el coyuyo oviponga, la larva va a meterse adentro del suelo y se va a alimentar de las raíces de las plantas. Y en el caso de las náyades, que son las de la libélula, estos juveniles viven en el agua y se alimentan de organismos que están en el agua. Bien, avancemos. Metamorfosis. Ahora sí llegamos al tema metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? La definición dice que es un conjunto de cambios morfológicos y de comportamiento que sufren los organismos hasta alcanzar características de adultos. Entonces van a ser todos los cambios que tenga el insecto, en este caso,
desde el momento en que sale del huevo y hasta que llega a adulto, ¿sí? Todos esos cambios, no solamente morfológicos, es decir, en sus formas, en su estructura, sino más bien, sino también de comportamientos, ¿sí? En su alimentación, en su forma de alimentación, en su hábitat, en fin, hay varias modificaciones. Vamos a ver cada una de ellas. Las metamorfosis pueden ser ametabolia, metamorfosis completa con huevo, larva, pupa, adulto. Dentro de la metamorfosis completa vamos a tener holometabolia e hipermetabolia. No se preocupen que enseguida desarrollamos todo. La metamorfosis incompleta, que presenta un desarrollo de huevo, ninfa y adulto. Fíjense que acá está representado eso. En completa, huevo, larva, pupa, adulto. En incompleta, huevo, ninfa y adulto. Y dentro de la incompleta vamos a tener paurometabolia, hipometabolia y hemimetabolia. Y la metamorfosis intermedia, que es una mezcla entre la completa y la incompleta, que presenta huevo, ninfa y pupa, es decir, mezcla la ninfa de la incompleta con la pupa de la completa, ¿sí? Dentro de la metamorfosis intermedia va a estar la neometabolia. Veamos cada una. La ametabolia, ¿sí? Es una metamorfosis poco aparente, por eso se llama ametabolia. A significa sin. Parece que no tuviera metamorfosis, sin embargo sí tiene metamorfosis, pero es una metamorfosis poco evidente, ¿no? Los juveniles que emergen desde el huevo se parecen muchísimo a los adultos, inclusive en los colores, en las formas, en el hábitat, en la alimentación, en todo. Por lo tanto, lo único que parece es que el insecto lo único que hace es crecer. No va a haber una diferenciación mayor con el adulto, ¿sí? Los estados primaginales, es decir, los juveniles también se denominan gáyades en algún caso, se diferencian por tener menor tamaño y la falta de madurez de las estructuras reproductivas, ¿no? El ejemplo típico es el pescadito de plata del grupo de los Tisanura, que nosotros no lo vemos, pero que ustedes por ahí los pueden encontrar cuando remueven algunas bibliotecas, libros viejos, papeles viejos suelen estar adheridos a estos papeles, se alimentan fundamentalmente de este tipo de materiales. Ahí está un poco más ampliado la imagen, donde se ve que el desarrollo del insecto es fundamentalmente solamente del tamaño, ¿no? La metamorfosis completa, habíamos dicho que tiene un esquema de huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? Entonces del huevo emerge la larva, de la larva tiene distintos instars, ¿sí? Larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, luego pasa a un estado de pupa y luego de la pupa al adulto. Ahora fíjense que de larva 1 a larva 2 hay una muda, de larva 2 a larva 3 hay otra muda, de larva 3 a larva 4 otra muda, de larva 4 a pupa hay una nueva muda, y dentro de la pupa hay dos procesos importantísimos que se van a dar, que me olvidé decirlo en la parte de pupa, que son justo perdón chicos, pero va a significar, es decir, ¿qué es lo que va a pasar con los tejidos internos del insecto? Se van a degradar los tejidos, se van a romper, ¿sí? Esos Profe, tejidos, ¿histólisis? exactamente. La histólisis, histo, tejido, lisis, ruptura. La histólisis entonces es la ruptura de los tejidos viejos, y la histogénesis, que es la formación de nuevos tejidos. Es decir, fíjense que para pasar de este individuo, que es muy diferente, a ha tenido que haber una modificación muy grande. Se han tenido que desarmar algunos tejidos y formarse otros nuevos. De hecho, las larvas, todas las larvas que nosotros estudiamos, tienen un aparato bucal masticador, y el adulto tiene un aparato bucal diferente, ¿sí? Bueno, en este caso, en la metamorfosis completa, nosotros vamos a tener holometabolia cuando todas las larvas, todos estos estadios larvales, sean muy parecidos y la única diferenciación sea el tamaño, ¿sí? Son iguales en color, en forma, en alimentación, ¿sí? Solamente varían en el tamaño. En ese caso hablamos de holometabolia, ¿sí? Son ejemplos las metamorfosis de moscas, mariposas y cascarudos, ¿sí?
Bien. Pero también hay una hipermetabolia, donde las larvas son diferentes una de otra. En la medida que va avanzando cada instar, es diferente al siguiente. Es el caso del, como ejemplo, el bicho moro, que son coleópteros de la familia Meloide. Las larvas que emergen del huevo tienen este aspecto. Esta A es la que emerge del huevo. Por supuesto está magnificada, porque es muchísimo más pequeña, pero es para ver que tiene mandíbulas muy fuertes, patas muy largas, y yo ya estoy adivinando que es una depredadora, ¿sí? Luego le va a seguir la larva B, que por supuesto está magnificada también, no están en escala la A con la B, ¿sí? La larva B es el segundo estadio larval. Fíjense que ya las patas se le han acortado, ¿sí? Las patitas son chiquitas y tiene una alimentación más bien ya de detritos, es decir, puede alimentarse de materia orgánica muerta, de hojitas, de huevos. La larva C, que es el tercer instar, también tiene esta misma característica. Las patitas también se le van acortando cada vez más. Y ya pasamos a la larva D, que en este caso ya ha perdido las patas. Es una larva ápoda, no tiene movilidad, se alimenta muy poco, por supuesto de lo que tiene solamente a la vuelta, y después pasa a un estado de prepupa y a una pupa. El estado de prepupa es un estado de quietud nada más, ¿no? Y al adulto, que es después a la pupa, que sería la E, y después el adulto. Entonces fíjense como en este momento, en este ejemplo, las larvas son muy diferentes una con otra. De ahí la denominación de hipermetabolia. Vamos a la metamorfosis incompleta, que teníamos el desarrollo de huevo, ninfa y adulto. Estas ninfas, hemos dicho que se van a alimentar de lo mismo que se alimenta el adulto, y la única diferencia que van a tener va a ser el tamaño y el desarrollo de las gónadas, pero también se van a diferenciar en el desarrollo de las alas, que las ninfas tienen alas muy cortitas, los colores muchas veces, que las ninfas suelen tener colores más vivos, más llamativos, y los adultos otros diferentes, y los hábitos, que por ahí las ninfas son gregarias y los adultos se dispersan más rápidamente. Es el ejemplo del saltamontes, ¿no? Donde hay una oviposición, de la oviposición salen estos individuos que desarrollan hasta nuevamente el adulto. Vamos a ver ejemplos más claros. Empezamos con una paurometabolia. La paurometabolia es una metamorfosis paulatina, ¿no? Es decir, se va dando paulatinamente en la medida que va avanzando el tiempo. Una metamorfosis gradual donde las ninfas crecen y van cambiando fundamentalmente del tamaño y del desarrollo de las alas, ¿no? Pueden también ir cambiando en los colores hasta llegar al adulto. Este desarrollo lo van a presentar las langostas, los saltamontes, las chinches, muchos otros insectos del orden Homoptera, del suborden. Este es el ejemplo, ¿bien? Ahí del huevito se emergen estas chinchecitas que son muy pequeñitas, van creciendo y van formando los esbozos alares hasta llegar a la chinche adulta. La hemimetabolia, mitad, ¿no? Metabolia, metamorfosis. ¿Mitad de qué? Bueno, que la mitad de su vida la va a pasar en el agua y la mitad de su vida la va a pasar en el aire. Esto es la metamorfosis que presentan las libélulas, ¿no? Los huevos son depositados en el agua, las ninfas, que son las náyades, acuérdense, náyade de nadar, ¿no? Es para que tengan una rápida, digamos, a la memoria le venga más rápidamente el insecto, ¿sí? En este caso, como son acuáticos, van a vivir de microorganismos o de organismos que están en el agua, ¿no? Y luego van a salir del agua y va a emerger el adulto, como se ve acá en la imagen. El ejemplo clásico son las libélulas. Ahí está, ¿no? Esta es una náyade y aquí está el momento en que del viejo pelecho, que es esta exuvia,
esta cubierta, es el exoesqueleto viejo, está emergiendo ya el adulto con las características que tiene. Fíjense que acá las alas, no sé si lo notan, están todas comprimidas, ¿sí? Que después, cuando el adulto va terminando su metamorfosis, va a ir estirando las alas, llenándolas de hemolinfa para que se estiren como se ven acá en la parte de abajo. La hipometabolia, hipo, debajo. ¿Debajo de qué? Debajo del suelo. Los huevos se depositan en el suelo. Las ninfas que emergen de ellos son gáyades, hijas de la tierra, que se van a ir metiendo en el suelo, son subterráneas, por eso tienen el primer par de patitas, fíjense, cavador, y se van a ir alimentando de las raíces, ¿no? Una vez que termina su ciclo, emerge, como lo habíamos dicho en el caso del coyuyo, sale del suelo, se rasga el viejo pelecho en la parte dorsal, emerge el adulto. Fíjense las patitas, acá qué lindo que se ve la diferenciación del primer par de patas, cavador para la ninfa y caminador para el adulto, ¿no? Bien, y nos quedaría la metamorfosis intermedia o neometabolia. Con esto vamos a terminar. Pasa por los estados de huevo, ninfa, pseudopupa, pupa y adulto. Hemos dicho que es una mezcla entre la completa y la incompleta, donde mezcla la ninfa con la pupa, ¿sí? Pertenecen estos al orden Tisanoptera, son los trips, estos insectos pequeñitos que habíamos mencionado, y podemos decir que las pseudopupas son formas de quietud donde no hay procesos de histólisis e histogénesis, ¿no? Solamente es una forma de quietud. Las pupas sí tienen ese momento. Ahí está el desarrollo de un trips. Del huevo emerge este juvenil, que sería una ninfa, que se parece mucho al adulto, solamente que las alitas están poco desarrolladas. Pasa por un primer estadio, un segundo estadio, y después pasa por una pseudopupa, que es esta que está acá, que es pseudo porque no tiene histólisis e histogénesis, pero sí se queda quietecita y no se mueve como la pupa, no se alimenta. Y después sí a una pupa real, ¿no? Pseudo es casi, ¿no? La diferencia, ¿cómo diferenciar si estoy frente a una pupa o una pseudopupa? Por la posición de las antenas. Fíjense que acá las antenas están en una posición normal en la pseudopupa, a diferencia de la pupa, que tiene las antenas dirigidas hacia atrás, ¿sí? Y después el adulto, en este caso este es el macho y esta es la hembra. Bien, ahí vamos a dejar la parte de metamorfosis y pasamos a la ronda de preguntas.